¿Qué tal? Vamos a continuar entonces con el análisis o el comentario de la Eneida de Virgilio. En realidad vamos a terminar porque mm, vamos a concluir este derrotero a lo largo del poema virgiliano en la medida en que nos vamos a ocupar de la última tríada de libros, me refiero a los libros 10, 11 y 12, eh, con lo cual concluye el poema. Huelga decir que no fue mi intención agotar el sentido del texto, ¿no? Y las posibilidades de análisis. Hemos hecho un recorrido, si se quiere, en virtud de un eje de lectura que tiene que ver con la tensión furor-pietas, ¿sí? Y cómo esa dialéctica es transversal al conjunto de los 12 libros y se traduce incluso en términos políticos en función de cómo eh, una sociedad, en este caso la romana, se piensa a sí misma y además cómo lee el pasado. ¿Sí? Digamos, hay que entender que desde el punto de vista de la instancia de recepción, el lector contemporáneo está leyendo todo esto con Augusto en el poder. Entonces hay una reapropiación del discurso histórico y del discurso mitológico engarzado o acompasado con el histórico por parte del discurso hegemónico augustal. Y ese discurso, digamos, busca no solamente legitimar la posición de poder y la posición de privilegio, sino hacerlo a través de la interpretación que se hace de la historia. Esto es lo que un lector contemporáneo, en términos de instancias de recepción, este, está decodificando, ¿no? Un poco creo que lo decíamos cuando analizábamos los discursos proféticos, esta idea de, bueno, esto que se enuncia a manera de profecía, muchas veces, como en el caso del escudo de Eneas, el lector contemporáneo ya sabe que ocurrió efectivamente, ¿no? Como si se operaran mecanismos de autoverificación al interior y hacia adentro y hacia afuera del texto, ¿no? Esto lo mencionábamos en algún video. La guía de lectura entonces ha sido esa, ¿no? Bueno, apreciar en este camino del héroe, un héroe muy particular como es Eneas, por contraste con Aquiles o con Odiseo, en este camino de hacerse héroe, está atravesado por la dialéctica furor-pietas. Esta dialéctica furor-pietas incluso va a estar sintetizada en el último episodio, con la muerte de Turno, lo vamos a comentar en un rato. Quiero decir, de punta a punta el poema está atravesado por esta lógica que estamos describiendo. Por eso decía, el eje de lectura en definitiva que hemos abordado, quizás es el más obvio, ¿no? No es ninguna originalidad, por supuesto, pero permite ese mismo eje apreciar otros niveles de sentido que tienen que ver con las resonancias histórico-políticas. Bien, vamos a concluir entonces ese camino, insisto, sin pretender agotar la multiplicidad de sentidos, también propulsados estos sentidos múltiples por una infinidad de relaciones intra e intertextuales, hacia atrás y hacia adelante en la producción literaria dentro del sistema literario romano, porque por ejemplo yo acá estoy proponiendo una intertextualidad con las metamorfosis de Ovidio, es un poema posterior claramente a la Eneida. En fin, quiero decir, la Eneida, como tantos otros textos, a ver, si hay algo que define o que caracteriza al campo literario romano, son los distintos mecanismos alusivos que sostienen, digamos, que expresan un entramado intertextual. Eso es, yo diría que es algo transversal al campo literario latino y a muchos otros también, de eso no hay duda. Pero en el caso de Virgilio, o en el caso de estos autores canónicos, no hay que olvidar que estamos leyendo literatura canónica sin lugar a dudas, ¿eh? Eso es importante. En el caso de Virgilio, de Ovidio, ni hablar, eh, hay una condensación de tradiciones filosóficas, poéticas, eh, del mundo griego, pero también del mundo romano, y esa mixtura hace que el texto sea tan complejo, ¿no? Bueno,
hecho este preámbulo, nos detenemos entonces en el libro décimo que, hay que decir, transcurre en dos planos. En el plano divino, en el Olimpo, con este concilio de los dioses, esta asamblea de los dioses con que se inaugura el libro, y después, por supuesto, en el ámbito de la muerte, iba a decir, de la tierra, y tiene lugar la muerte de Palante, por supuesto. Qué fallido, ¿no? Eh, bueno, quiero decir, en estos dos planos se mueve el libro 10. Uno puede decir que es casi como una cifra de todo el poema, porque la Eneida se mueve en estos dos planos, cuando no en el infierno, y ahí tenemos tres. Entonces, la primera parte, dedicada a la Asamblea de los Dioses, presenta un paralelismo muy fuerte con el funcionamiento del Senado romano. Vuelvo a esto. Para un lector contemporáneo, leer el funcionamiento de esta asamblea de los dioses con Júpiter a la cabeza, ¿sí? Es el que abre y cierra la asamblea, por otra parte, y las distintas posturas de las divinidades, en particular de Venus y de Juno, acerca del curso de los acontecimientos, digamos, eso está elaborado ese concilio de los dioses a partir del funcionamiento de las instituciones políticas de la Roma ya no republicana, sino augustal. Tanto es así que lo que podemos observar en digamos, en este apartado, este primer tramo del libro décimo, es lo que vamos a llamar una homologación entre Júpiter y Augusto. Recuerden ustedes que Augusto es el Princeps Senatus, ¿no? Cuando veíamos todos los cargos y los títulos que recibía o que recibió Augusto después del 27 en adelante, uno de todos ellos es ser Princeps Senatus, es la cabeza del Senado, es el que primero habla y es el que digita todo. Es lo mismo que hace Júpiter en el Concilio de los Dioses. Es lo mismo que ocurre en el libro 1 de las Metamorfosis de Ovidio, cuando Júpiter resuelve castigar a la raza humana y viene el caos, viene el diluvio, ¿no? El libro 1 de las Metamorfosis es el libro complejísimo, ese compendio mitológico, pero es mucho más que una sucesión de relatos mitológicos, y ahí está la maestría ovidiana que no tiene parangón en la literatura occidental. El libro 1 de las Metamorfosis de Ovidio comienza con el caos, ¿sí? Esto es muy significativo en términos de, bueno, la construcción de las relaciones de fuerza de poder. Obviamente que Ovidio, ya que lo mencionamos, es un autor que, vamos a decir, es posterior a este círculo de mecenas tan apegado al establishment, ¿no? Digo, Ovidio no es Virgilio, no es Horacio, ni siquiera es Tibulo Propercio, los primeros elegíacos, los primeros poetas elegíacos. Él es el último poeta de la generación de poetas elegíacos. Hasta con él se clausura el género de la elegía latina de asunto erótico. Y es muy interesante el caso Ovidio, digámoslo así, porque, como ustedes saben, Ovidio es exiliado por Augusto. De pronto, en el año octavo, lo manda a los confines del imperio en el sentido territorial de la palabra, lo manda a Tomis, ahí perdidísimo, muy alejado de Roma, y ahí empieza todo el epistolario de Ovidio, ¿no? Las Tristia y las Pónticas, que son epístolas vinculadas con, bueno, el lamento de vivir fuera de Roma y un intento de persuadir al Princeps de que lo perdone y le permita regresar, ¿no? Acerca de los motivos del exilio de Ovidio hay una cantidad de hipótesis. Hay quienes dicen que ese, digamos, este alejamiento, digamos, este distanciamiento de Ovidio por parte de Augusto, digamos,
tiene un punto crítico con la publicación de Lars Amatoria. El Lars Amatoria que, digamos, va en contra de esta moral augustea que se instala justamente en este periodo. Pero bueno, son hipótesis. Hay quienes incluso dicen que es una ficcionalización de Ovidio en sus cartas. Pero bueno, me fui un poquito con Ovidio. Volvemos a Virgilio, me fui por las ramas. Esto me pasa por grabar por segunda vez el video. Bueno, y hay otro aspecto interesante en esta Asamblea de los Dioses, que vamos a ver ahora a continuación cuando empecemos a leer los pasajes, que tiene que ver con una diferencia que establece Júpiter entre guerra civil y guerra exterior. ¿Sí? Y esto hay que resignificarlo en términos de la política augustal, fundamental. Después, la parte saliente o el tramo, más que parte, queda mal. El segmento textual saliente del libro décimo es sin duda la muerte de Palante. No solamente porque el poeta le dedica un tramo considerable en términos de extensión, sino también porque la muerte de Palante tiene lugar en el libro 10, pero es objeto referencial en el 11 y en el 12. Es decir, gravita en el universo discursivo la muerte de Palante hasta el final de la Eneida, hasta el último instante, diría yo. Y, de alguna manera, hay otra homologación muy fuerte que tiene lugar hacia el final del libro décimo, después de la muerte de Palante, con la reacción de Eneas de no perdonar a estos enemigos soberbios y embravecidos, que erige a Eneas como un modelo de militar gobernante. Y ahí la homologación con Augusto. Entonces fíjense cómo cuando pensábamos las homologaciones en clases anteriores o en encuentros anteriores, decíamos, bueno, estas homologaciones son inestables, porque la construcción del sentido, esta es una hipótesis de lectura, la construcción de sentido en la Eneida es inestable. Por momentos, como en el libro cuarto, vamos a tener a un Eneas homologado a Marco Antonio, desviado del fatum, que tiene que venir Mercurio, tienen que tener los dioses para otra vez corregir el curso de las acciones, ¿no? Otra vez con esta idea de la concepción de fatum a la griega, ¿no? En el sentido de este valor etimológico que aparece en Moira por moron, en términos de, bueno, una parcela textual, el destino como un territorio, una parcela territorial, más que textual, me equivoqué, territorial, cual el sujeto puede moverse con cierta libertad, pero el destino marca los límites. Fuera de ahí nada. Adentro hay movilidad, digamos. En ese marco de movilidad, Eneas se desvía una y mil veces de su fatum, motivado muchas veces o propulsado muchas veces por los ardides de Juno, sin lugar a dudas. Pero bueno, quiero decir, la construcción del sentido es inestable porque no siempre las homologaciones son... no siempre no, en ningún momento las homologaciones, en el caso de Eneas, permanecen inalterables. De acuerdo con el tramo o con el punto de avance de la historia, tenemos distintas configuraciones y acá hay una homologación con Augusto muy fuerte en este sentido, ¿no? Esta cosa de mostrarse inconmovible, ¿sí? O severo, ¿no? Esta severidad en el trato de los enemigos que ofenden, que cometen, digamos, una acción tan cruel como la muerte de Palante, que Palante, por otra parte, recuerden que es un niño, las traducciones aparecen a niño, es un joven inexperto en las técnicas de la guerra, ¿no? En las artes de Marte, como dice el poema. La traducción de Ochoa lo llama mancebo a Palante, ¿no? Bueno, con todo esto en mente vamos a leer algunos pasajes entonces. Respecto a la Asamblea de los Dioses, en primer término, vamos a leer un tramo del discurso de Júpiter, un tramo del discurso de Venus y por último de Juno. Lo que me parece interesante de todos estos discursos es el andamiaje retórico,
¿no? Es decir, acá vemos claramente, hay reminiscencias a Cicerón, a Salustio por todos lados, pues esta cosa de la elaboración retórica con la intención de persuadir al otro, y qué espacio más indicado para el uso de las técnicas de la retórica que una asamblea, ¿no? Lo que vamos a ver es como Júpiter se exhibe como un político pura raza, claramente. Un son politicón, digamos. Bueno, dice el poeta, toman asiento los dioses en una estancia abierta por ambos lados y Júpiter les habla de esta manera. Poderosos moradores del Olimpo, ¿cuál causa ha tocado así vuestras voluntades y por qué pugnáis unos con otros con tanto encono? Yo había prohibido a Italia hacer armas contra los teucros. ¿Cómo así la discordia quebranta mis mandatos? ¿Qué delirio impele a unos y a otros a trabar lides y a destrozarse con hierro? Tiempos llegarán, no los precipitéis, en que será forzoso pelear cuando la fiera Cartago, abriéndose paso por los Alpes, lleve a los alcázares romanos grande estrago. Entonces podréis cebar vuestros odios y será lícito el saqueo. Ahora estad quietos y ajustad contentos plácida alianza. Bueno, fíjense que en este discurso de Júpiter está pidiendo que cesen los enfrentamientos entre los dioses. Porque lo que, digamos, no solamente se está quebrantando su mandato, profecía del libro 1, sino también se está generando una discordia interpares al interior del panteón olímpico. Esto es problemático desde el punto de vista del discurso político augustal, porque si hay algo que Augusto viene a instaurar es la Pax Augustia, es el fin de las guerras civiles. De alguna manera, con este discurso, Júpiter está, si se quiere, traduciendo este enfrentamiento entre Juno y Venus, que acarrea a otros dioses, porque Juno recurre a unos dioses y Venus a otros para alcanzar sus fines. Y entonces esta división al interior de la estructura olímpica, Júpiter la traduce en términos políticos como, no lo dice en otras palabras, pero es lo que se entiende, como una guerra civil. Porque dice, ya llegarán los tiempos, esto es tremendo, ¿no? Ya llegarán los tiempos, dice, en los que... Acá. Ya llegarán los tiempos en los que vamos a luchar contra la fiera Cartago, los dioses. Porque desde la mentalidad romana, así como los ejércitos se enfrentan entre un pueblo y otro, también las respectivas divinidades entran en colisión. De esto está hablando Júpiter, ¿no? Tiempos llegarán, no los precipitéis, ¿no? También otro matiz profético en su discurso que se reactiva porque nuevamente aparece como sustrato histórico-político las guerras púnicas. Y también quiero destacar de este pasaje la cantidad de palabras que tienen que ver con el campo semántico del odio, ¿sí? Del descontrol, de la ira, ¿no? Encono, discordia, delirio, odios, ¿sí? Una cantidad de sustantivos que hacen a este campo semántico y están de alguna manera en relación paradigmática. Frente a esto, lo que pide es estar quietos, ¿no? Acá está la oposición. Estad quietos, ajustad contentos, plácida alianza. Decíamos hace un rato, ¿no? Esto que hay que decodificarlo en términos de la política augustal, por digamos, no censura, pero la condena que desde el discurso Augusto hace sobre las guerras civiles, porque es un enfrentamiento entre hermanos, y cómo eso tiene una raíz muy honda en el imaginario romano, ya desde Rómulo y Remo en adelante. Recuerden la ironía que todo esto encierra en el caso de Augusto, porque él, al fin y al cabo, alcanza la posición máxima de poder derrotando a Marco Antonio y Cleopatra, ¿no?
ocurre que, como hemos dicho ya más de una vez, hábilmente los construye como lo otro, como un enemigo extranjero. Entonces, bueno, disfraza de otra cosa lo que, en definitiva, ha sido una guerra civil. Venus toma la palabra y en un apartado dice: si sin licencia tuya y contra tu voluntad han venido a Italia los troyanos, paguen su culpa y no les des tu auxilio. Mas, si han seguido tantos oráculos como les daban los dioses del cielo y los del Averno, ¿por qué ahora hay quien pueda contrastar tus mandatos o forjar nuevos destinos? ¿Recordaré nuestros bajeles incendiados en playas sicilianas? ¿Al rey de las tempestades concitando en Eolia a los furiosos vientos? ¿A Iris enviada contra nosotros de las nubes? Todo eso ahora, sobre todo eso, perdón, ahora Alecto nos suscita el encono de los númenes infernales. Aún faltaba esta nueva persecución, y enviada de súbito por los dioses recorre furiosa, como una vacante de las ciudades de los ítalos. Es muy notable el discurso de Venus, por dos razones. En primer lugar, porque dice, bueno, construye un periodo condicional, ¿no? Si los troyanos llegaron a Italia contra tu voluntad, que paguen su castigo. Pero si no lo hicieron, como de hecho no, porque está la profecía de Júpiter, están las distintas profecías que van reafirmando esa primera de Júpiter, hasta la de Anquises incluso, en los campos elíseos. Si todo el entramado oracular y profético va en esta dirección, dice Venus, ¿cómo es que alguien pueda retener esto? Haciendo alusión, sin nombrarla, a Juno. Y recuerda, en una congueries muy bien trabada, congueries es el término técnico que en retórica se atribuye a la enumeración. Entonces, recordaré nuestros bajeles incendiados en las playas sicilianas, ¿no? Libro séptimo. Al rey de las tempestades, a Eolo, concitando en Eolia los furiosos vientos, ¿sí? La tempestad del libro 1. A Iris, enviada contra nosotros desde las nubes, ¿no? Va enumerando, y fíjense que enumera en estructuras paralelas, ¿sí? Hay congueries sumado al paralelismo sintáctico. Porque cada núcleo, digamos, de la enumeración a su vez es modificado por una construcción participial. Y como si fuese poco, hay un elemento, un cuarto elemento en la cadena enumerativa que pone por encima, sobre todo eso que ya superamos. Ahora, Alecto nos suscita encono desde los números infernales, ¿no? Es decir, aún faltaba esta nueva persecución, vuelvo a decir. Fíjense cómo hábilmente, acá hay un hallazgo retórico, hábilmente está retomando las palabras de Juno. Porque si ustedes recuerdan en el libro séptimo, cuando Juno dice, bueno, esta gente llegó a Italia contra mi voluntad. Si los dioses del Olimpo, si los dioses celestiales, los superi, no me dieron, no me prestaron atención y no escucharon mis razones, dice Juno, si los superiores no escuchan mis razones, entonces apelaré a los dioses inferi, a los dioses infernales. Y así es que convoca a las furias, ¿no? Y genera todo lo que genera para concitar la guerra. Digo, es notable porque estas mismas palabras que dice Juno, ahora Venus las reactualiza pero a su favor. Esto es un recurso retórico muy potente, muy eficaz, que tiene que ver con retomar el argumento de la parte contraria pero a favor propio. Y eso está muy bien logrado. Finalmente Juno toma la palabra y dice: movida entonces por un gran furor, dijo así la regia Juno:
¿Por qué me obligas a romper mi profundo silencio y a divulgar con palabras mi oculto dolor? ¿Cuál hombre, cuál numen ha obligado a Eneas a empeñarse en esta guerra y atacar como enemigo al rey latino? ¿Quién dio causa para que se levantasen en armas Europa y Asia y se rompiesen las alianzas con ocasión de un rapto? ¿Guié yo, acaso, al adúltero descendiente de Dárdano al asedio de Esparta? ¿Di yo armas para la guerra o la aticé con los fuegos del amor? Bien, fíjense que también este entramado de preguntas retóricas, lo que hace Juno es poner el origen de todo esto en el rapto de Helena, ¿no? Vuelve al origen del siglo troyano. ¿Qué tuve que ver, dice Juno, con que Europa y Asia se levantasen en armas? Se refiere a la guerra de Troya. Y se rompiesen las alianzas con ocasión de un rapto, el rapto de Helena por parte de París. ¿Guié yo al adúltero descendiente de Dárdano, París, al asedio de Esparta? Es decir, para buscar a Helena. Fíjense también una cosa muy hábil de Juno, que también aparece en otros discursos, que nombra sin nombrar. Lo dice de una manera como elíptica. En lugar de guerra de Troya, Europa y Asia se levantan en armas. En un rapto no sabemos cuál. O sea, sí sabemos, pero evita nombrar a quienes tiene que nombrar. A esto me refiero. El adúltero descendiente de Dárdano, el asedio de Esparta, etcétera, etcétera. Acá también hay una habilidad retórica, insisto. Ubicar como fuente de todo esto que está ocurriendo y de todo este conflicto el episodio posterior a las bodas de Tetis y Peleo con ocasión de la famosa manzana de la discordia. Bien. Y por último, por supuesto, Júpiter, fíjense lo que dice. Sean cuales fueren hoy la fortuna y las esperanzas de los troyanos o de los rútulos, no tomaré partido por unos ni por otros, aun cuando los cítalos aprieten el cerco de la nueva Troya. Tampoco me declaro por los rútulos. A cada cual den sus obras el desastre o la fortuna. Júpiter es el mismo soberano para todos. Los hados se abrirán camino. Esto es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Júpiter se revela en esta asamblea como un sujeto político con una capacidad para maniobrar una cintura política, como se dice comúnmente, porque dice, no tomaré partido por unos ni por otros. Júpiter es el mismo soberano para todos. Bueno, que los hados se encarguen de esto. Los hados que él mismo pronunció. Acá está la ironía, ¿no? Para zanjar las diferencias, dice Júpiter es el soberano de todos, los hados se encargarán, el fatum se encargará, el fatum pronunciado por él. Y fíjense cómo esta ambigüedad o esta ambivalencia del discurso de Júpiter ocurre en la asamblea, ¿no? Cuando se escuchan discursos que entran en colisión, pero al final del libro, cuando Juno vuelve a lamentarse, dice, si juzgas que voy a mudar o cambiar el orden de toda la guerra, abrigas vanas esperanzas. No esperes que modifique lo ya establecido. Bien, la muerte de Palante es significativa, decíamos, porque por un lado tiene una gravitación en los hechos posteriores, tiene una gravitación en el furor de Eneas, ¿sí? Recuerden que el furor solamente está habilitado, digamos, o no está mal visto desde el punto, desde la perspectiva romana, en la guerra. En la guerra, bueno, hay que clavarle la lanza a cuanto enemigo se aparezca. Ahí el furor, el descontrol, está habilitado, está previsto. Es el único espacio en el que el furor no está condenado por la moral estoica, digamos. Eneas furens en toda la parte de la guerra, cuando mata a uno tras otro, es un furor en la guerra. Es el mismo furor
en Cartago con Dido, que es una variante de furor, que es el amor. Eso es peligroso. El furor en la guerra es el único furor, digamos, tolerable o aceptable. Entonces, Eneas, después de la muerte de Palante, enciende su descontrol, su estado de enajenación y intenta cobrarse venganza. Y mata a uno tras otro. A Lauso, a Mecencio, bueno, las muertes finales del libro 10. Ahora bien, en el caso de la muerte de Palante, que ahora vamos a leer, hay digamos, una ironía, una paradoja, si se quiere, porque, como vamos a leer, la muerte de Palante, más allá de que tenga este, eh, este impacto en Eneas por quién es Palante, la muerte de Palante en algún punto es necesaria tanto para Turno como para Eneas, porque Palante, hijo de Bandro, es el siguiente en la línea sucesoria. De manera tal que ocupa una posición de poder que compite contra quienes, Turno por un lado, Eneas por el otro, pretenden, en un caso porque sí, digamos, en otro caso porque lo dice el Fatum, pretenden hacerse de la hegemonía del Lacio. Palante, irónicamente, es un obstáculo en términos de acumulación y consolidación de una hegemonía de poder, tanto para Turno cuanto para Eneas. Turno lo va a decir abiertamente. Lo de Eneas es algo que se infiere, en realidad. Bueno, vamos al texto. En tanto, o entre tanto, acá hay una rata, en tanto, persuade a Turno su divina hermana la ninfa Iuturna, que acude en socorro del Lauso y cruzando el rey por medio de las huestes en su veloz carro, exclama en cuanto ve a sus aliados: cesad en la pelea, yo solo quiero ir contra Palante. Palante se debe a mí solo. Ojalá estuviese su padre aquí presente. Fíjense cómo en el discurso de Turno, primero hay una fuerza desigual entre Palante y Turno. Pero Turno, cuando dice se debe a mí solo, está apuntando a Palante en tanto figura de poder en el Lacio, porque las fuerzas son desiguales, como el poeta recuerda una y otra vez. Y por eso también dice, ojalá estuviese su padre aquí presente, porque es muerto Palante, todavía queda el padre, Evandro. Vanamente, dice el poeta, el mancebo se arranca de la herida, esto es más adelante, ¿no? Ya muerto, muere Palante, y lo describe así el poeta. Vanamente el mancebo se arranca de la herida el dardo, caliente todavía. Juntas se le van por un mismo camino la sangre y la vida. Cae sobre su herida, haciendo sus armas al caer grande estruendo. Y su ensangrentada boca muerde al morir aquella tierra enemiga. Puesto en pie sobre él, oh Árcades, les grita Turno, recordad bien y repetid a Evandro estas palabras, como lo tiene merecido le devuelvo a Palante. Mi generosidad le otorga que tributa a su hijo los honores de un túmulo y que tenga el consuelo de enterrarle. Aún así no le habrá costado poco la hospitalidad que diera Eneas. En este último tramo del discurso de Turno, muerto Palante, victorioso, dice unas palabras que tienen también una intencionalidad política. Tienen la intencionalidad política de socavar, de minar el vínculo de Amiquitia, el vínculo de hospitalidad que une a Eneas con Evandro. Porque Evandro le cede a su hijo para robustecer las filas en el enfrentamiento contra los rútulos, y su hijo muere. Muerto el hijo, Evandro queda sin sucesión. Piensen todo esto desde el punto de vista del esquema político, social y político romano, social, económico y político romano, que hemos repetido también hasta el hartazgo, acerca de, bueno, ¿qué es una gens?
y cómo se transmite el linaje, la estirpe, ¿no? Muerto Palante, muere la estirpe de Evandro. Toda esta complejidad encierra la muerte de Palante para Eneas en términos políticos, aunque en la práctica está esta paradoja que mencionábamos al comienzo. El libro 11, entonces, está destinado, por un lado, a... es un libro bisagra, ¿no? Claramente. Y en todo el primer tramo tenemos los discursos de Eneas y de Evandro tras la muerte de Palante. Son discursos en los que vamos a ver que se refrenda el lazo de hospitalidad entre uno y otro, cosa que es clave, y aparece en todo su esplendor el paradigma axiológico romano. La noción de amicitia, de fides, de pietas, están reactivadas en estos discursos, y Evandro verifica, refrenda, digamos así, la relación con Eneas. No lo responsabiliza de la muerte de Palante, lo cual es un gesto político muy importante. Después tenemos embajadas a Eneas y a Diomedes, respectivamente, que son embajadas también con una finalidad persuasiva. A Diomedes nos lo pueden convencer de volver a luchar contra los troyanos. Ahí aparece otro tópico que tiene cierta gravitación en la literatura posterior, que tiene que ver con esto de el mal de la guerra de Troya, como esta condena, ¿sí?, por los crímenes cometidos por los griegos en Troya. Bueno, no dejan de atormentar a los sobrevivientes, ¿no? Diomedes, como parte del ejército griego, de alguna manera se arrepiente de haber trabado guerra contra los troyanos, y se niega, porque ya los dioses no quieren más esa guerra, ¿no? Esta construcción que hacen los romanos tiene que ver con, por supuesto, reivindicar la cultura troyana por encima de la griega, ¿no? En esta suerte de competencia que hay entre estos dos mundos también. Y el último tramo del libro 11, que también sugiero que lo revisen con atención, tiene que ver con la muerte de Camila, otra de las capitanas de ejército que lucha junto con Turno. Es una amazona. Bueno, es el contramodelo de una matrona. Si pensamos en Amata o en Lavinia, en modelos, ¿no?, de matronas al esquema romano, Camila viene a destabilizar esa construcción de lo femenino. Y bueno, es muy interesante este personaje, al que también se le dedica un pasaje extenso. Pero bueno, vayamos a estos discursos de Eneas y de Evandro, siguiendo esta lectura en clave política que estábamos haciendo. Dice el texto: Eneas, en cuanto vio la cabeza sostenida y el rostro blanquísimo de Palante y la herida abierta por la lanza ausonia en aquel hermoso pecho, exclama así anegado en llanto: y así me ve de la fortuna cuando más propicia se venía a mí. Oh mísero mancebo, que veas mi reinado y restituirte vencedor a tu patria morada. ¿No es esto lo que prometía a tu padre, Evandro, cuando estrechándome en sus brazos me prometía la conquista de un vasto imperio, pero advirtiéndome temeroso de que iba a pelear con gente brava y tenaz? A ver, en este discurso, en los funerales de Palante, Eneas está preocupado justamente por la observancia de la pietas. Porque nosotros habíamos dicho que la pietas tenía 3 campos de acción, ¿no? La familia, la patria y los dioses. Bueno, en el caso de este episodio de la muerte de Palante, lo que se activa en términos de pietas, si se quiere, dentro del campo de la familia, que por las relaciones de poder aquí Eneas, digamos, debe cuidar su pietas respecto de Anquises.
por extensión de Evandro, por este vínculo que unía antiguamente a Anquises con Evandro. Es decir, es esta pietas, es esta rama de la pietas la que entra en tensión con la muerte de Palante para Eneas. Lo que ve en riesgo Eneas es su condición de pius respecto de Evandro por el vínculo con el padre. Pero Evandro va a, como decíamos hace un rato, refrendar la relación con Eneas sin dudarlo. Y esto es muy importante porque hay una legitimación entonces del accionar de Eneas. ¿Sí? Esto que Eneas en su discurso aparece como un elemento de algún resquemor, algún reparo, ¿no? Evandro entiende que la muerte de Palante no es responsabilidad suya y no es responsabilidad de la guerra a la que fue arrojado a pelear. Esto es muy importante porque, insisto, es una manera más de legitimar esta guerra. Dice Evandro entonces, cuando se entera de la muerte de Palante. Primero el poeta. Ya en tanto, la voladora fama, nuncia de tan gran desastre, había llevado su noticia a oídos de Evandro y llenado con ella su palacio y la ciudad. Bueno, otra vez aparece la fama, la divinizada, ¿no? Es recurrente este rol de la fama como mensajera, como nuncia de estos eventos que van ocurriendo. Es la misma fama, recuerden ustedes, la que le avisa a Dido en el libro cuarto que Eneas está armando los bolsos. Bueno, hay mucho sobre la cuestión de la fama, no solo en la antigüedad, sino también como el impacto, no el impacto, sino la continuidad que tiene el fenómeno del rumor como fenómeno cultural, ¿no? Y hay un libro muy interesante de Neubauer, un alemán. Este Neubauer tiene un libro que se llama Fama, una historia del rumor, y parte justamente de el funcionamiento de la fama en el mundo antiguo. Cita, por supuesto, Virgilio, porque la fama aparece mucho en el poema virgiliano, pero después hace un recorrido histórico que es interesante acerca de los discursos del rumor. Es interesante, lo tiro como una sugerencia. Sigue el texto. No hay fuerzas entonces que basten a sujetar a Evandro, el cual, metiéndose por medio de la multitud, se precipita sobre el féretro de Palante, ya puesto en tratándose a él con lágrimas y gemidos, exclama así, apenas el dolor abre por fin el camino a la voz. Hay una pequeña rata, es a la voz. ¿No era esto, oh Palante, lo que prometías a tu padre cuando protestaban que serías cauto en confiar tu vida al crudo Marte? Si yo hubiera seguido las armas de mis aliados, los troyanos, habríanme los rútulos abrumado con sus dardos, yo solo habría entregado el alma y esa pompa funeral me traería a mí, no a Palante, a mi palacio. Mas no os acuso, oh teucros, ni me pesa haber hecho alianza con vosotros, ni de haberos dado la mano en prenda de hospitalidad. Bueno, acá está la cifra de esto que decíamos en el discurso de Evandro, ¿no? Se legitima la gesta fundacional y la guerra que esta gesta encierra. En el libro 12 tenemos un momento de ambivalencia al comienzo, porque el rey latino reconoce que están perdiendo la guerra, reconoce además la fuerza del fatum y intenta a tal punto disuadir a Turno de continuar con la guerra, ¿no? Y reconoce cierta cuestión, digamos, admite el rey latino cierta desobediencia al mandato divino, lo cual tiene un valor muy importante, porque no lo dice cualquiera, lo dice el rey latino. Por supuesto, Turno no escucha al rey latino. Además, viene
se mete en el medio Iuturna, también ardid mediante de Juno, continúa la guerra. Hasta que finalmente Júpiter y Juno vuelven a hablar y tiene lugar lo que suele llamarse como el pacto entre Júpiter y Juno. Que de pacto, hay que decir, tiene poco y nada, porque es más una amonestación de Júpiter hacia Juno que otra cosa. Y por último vamos a detenernos en el epílogo de la Eneida, ¿no? La muerte de Turno y el problema de la deditio infidem. Porque cuando Turno muere, la posición en la que está antes de que Eneas le clave la espada es esta posición que se llama de deditio infidem. Es decir, está arrodillado, ¿sí? Espacialmente la deditio infidem supone que un cuerpo está de pie sobre el cuerpo que inclinado y arrodillado en la tierra, en el suelo, pide clemencia, ¿no? Hay una asimetría tanto en las posiciones corporales como en las posiciones de poder o en las relaciones de fuerza de poder, porque efectivamente Turno se reconoce como vencido. Vamos a comentar ese último pasaje y cómo aparece ahí la noción de clementia en relación con las recomendaciones de Anquises en el libro sexto, porque esta es otra característica del poema virgiliano, esto que llamamos relaciones de intratextualidad, como un pasaje de un libro remite al pasaje de otro libro, al interior de una misma obra. Bien, Júpiter entonces habla con Juno en estos términos. En tanto, el rey del omnipotente Olimpo habla en estos términos a Juno, que estaba contemplando la batalla desde la rutilante nube. ¿Cuál será, esposa mía, el término de esta guerra? ¿Qué resta aún por fin? Bien sabes, y tú misma lo confiesas, que Eneas ha de subir al Olimpo, y que los hados le reservan un asiento encima de las estrellas. ¿Qué tramas, pues, qué esperanza te tiene fija en esta fría región de las nubes? ¿Estuvo bien por ventura que profanase a un numen herida abierta por mano mortal? ¿Estuvo bien restituir a Turno su espada, pues sin ti, ¿qué hubiera podido Iuturna? Acá hace referencia a este último ardid entre Juno y Iuturna. Y a crecer la pujanza de los vencidos, desiste ya de tu empeño, en fin, y déjate vencer de mis ruegos. No te entregues por más tiempo a esa callada pena que te devora, antes bien tu dulce boca deposita en mí tus tristes cuidados. Ya ha llegado el momento supremo. Hasta ahora pudiste acosar por tierras y mares a los troyanos, encender esta guerra impía, deshonrar la casa real de Latino y ensangrentar las preparadas bodas. Te prohíbo nuevos intentos. Fíjense cómo en este parlamento de Júpiter hay una suerte de gradación, lo llamamos gradatio, porque por un lado comienza al principio, ¿no? Con esta sucesión de preguntas retóricas, desiste, déjate vencer de mis ruegos, como escuchame, no sé qué, y después enumera todo lo que pudo hacer. Hasta ahora pudiste acosar por tierra y mares a los troyanos, encender esta guerra impía, deshonrar la casa real de Latino y ensangrentar las paredes de las bodas. Enumera, condensa el sentido a lo Cicerón, te prohíbo nuevos intentos. De la disuasión a la prohibición sin solución de continuidad. Y tenemos finalmente el epílogo, ¿sí? Los últimos versos de la Eneida con la muerte de Turno. Aquel, que es Eneas, después de que bebió con sus ojos los testimonios de su salvaje dolor y el botín, encendido por las furias y terrorífico de ira, dice: ¿acaso tú me podrías ser arrebatado de aquí, vestido con los despojos de los míos?
pa'lante, con esa herida, pa'lante, te inmola y toma castigo de tu sangre criminal. Diciendo esto ardiente, hunde el hierro bajo el pecho enemigo. De inmediato a él se le aflojan por el frío los miembros y la vida huye, indignada, con un gemido hacia las sombras de abajo. Bueno, este final de la Eneida ha traído una innumerable cantidad de controversias por la siguiente razón, o por varias razones. En primer término, Eneas, como héroe a la romana, que se erige en términos de modelo de pietas, deja como última imagen una imagen de furor. Ustedes podrán decir, bueno, es un furor en la guerra, un furor admitido. Bueno, no deja de ser furor la última gran imagen del héroe de la gesta fundacional, por un lado. Pero por lo otro, ¿qué ocurre acá? Bueno, el campo semántico del furor está por todos lados, ¿no? No hay, digamos, no hay palabra que casi que no tenga que ver con el descontrol, el estado de enajenación y demás. Está muy trabajado ese campo léxico en este tramo. Pero por otro lado dice, Eneas después de que bebió con sus ojos los testimonios de su salvaje dolor y el botín. ¿A qué botín se refiere? Lo que Eneas está viendo, lo que Eneas bebe con sus ojos, una notable metáfora, lo que Eneas bebe con sus ojos, ese botín, es el tahalí de Palante. Es esa prenda de Palante que Turno lleva consigo en su armadura. Esta idea de que cuando un soldado derrota a un enemigo, se lleva consigo los despojos, ¿sí? Lo despoja justamente de sus armas y las viste en señal de victoria. Esa señal de victoria, digamos, es una señal, digamos, que tiene una doble connotación, porque por un lado es una afrenta para el derrotado, es una deshonra para el derrotado y es la gloria para el que lo viste, ¿no? Tiene esta doble connotación de acuerdo con el punto de vista, digamos así. Entonces, en esta posición de dedito infidem, Turno, suplicando clemencia porque se reconoce como vencido, se reconoce derrotado, lo que ve Eneas en ese momento son los despojos de Palante. Y a partir de ahí, lo que se activa es la relación de hospitalidad y por ende un aspecto de la pietas con Evandro. Ahora, también todo este discurso va a entrar en contradicción con la pietas, pero respecto a Anquises. ¿Por qué? Volvamos, libro sexto, profecía de Anquises en el Averno. Profecía de Anquises. Hacia el final del libro sexto, antes de irse de los infiernos, Anquises le dice, después de enumerar toda la dinastía y bueno, todo lo que va a pasar, dice, tú, oh romano, atiende a gobernar los pueblos, esas serán tus artes, y también imponer condiciones de paz, perdonar a los vencidos, derribar a los soberbios. Cuando Eneas mata a Lauso, a Mecencio, está matando a los soberbios que embravecidos van a enfrentarse con Eneas y después de la muerte de Palante. Cuando Eneas mata a Turno, Turno está vencido, está derrotado, pide clemencia y el padre le dice que un romano perdona a los vencidos. Bueno, esta es la gran contradicción que encierra el último libro
de la Eneida. ¿Cuál es la pietas que tiene preeminencia, si es que alguna tiene preeminencia? ¿La de Bandro, que le pidió venganza por la muerte del hijo? ¿La de Anquises, que nada más y nada menos que en los Campos Elíseos le dice: un romano perdona al vencido que se reconoce como tal? Bueno, esta es la tensión constitutiva. Esto es muy interesante. Uno, hablábamos tanto, ¿no?, de la dicotomía furor-pietas, y alguna vez dijimos, ¿no?, que algo que lo hace a Eneas elevarse como modelo estoico es que justamente la pietas finalmente tiene prevalencia sobre el furor. Bueno, acá la tensión entre furor y pietas es una tensión negativa, es una tensión que no encuentra punto de síntesis conciliadora. El final de la Eneida es pura tensión dialéctica, es pura dialéctica negativa. Soluciones no tenemos. Digamos, hay quienes dicen, bueno, en realidad este tramo final Virgilio no lo escribió pensando que así fuera a terminar la Eneida. Ustedes saben que Virgilio muere sin poder corregir y revisar la Eneida. La Eneida se publica póstumamente, contra la voluntad de Virgilio, como tantos otros, pienso en Kafka, que han tenido la misma suerte o desgracia, según como se lo mire. Y bueno, entonces estos críticos atribuyen a que, bueno, este final así tan complicado hay que atribuirlo a que Virgilio no terminó de escribir, bueno, o no terminó de revisar. Bueno, personalmente no concuerdo con esa interpretación, con esa lectura, porque me parece que tenemos que leer los textos que tenemos, no los textos que podríamos haber tenido si tal cosa. Es una cuestión contrafáctica. Entonces, bueno, el texto que tenemos es este. El texto que circuló es este. Lo más importante. Entonces, bueno, ¿qué genera este texto? Y bueno, genera este punto, digamos, de no solución en términos de esta dialéctica, que propongo pensarla como una dialéctica negativa, ¿no? Una dialéctica que en el momento cúlmine de todo el poema, en el momento de clímax, ¿no?, derrota al enemigo, al último obstáculo para concretar la gesta fundacional. En ese último momento hay una colisión entre el estado de furor y el estado de pietas en distintas direcciones, a su vez. Bueno, así termina. Dejamos acá.